Muy buenos días, amados hermanos. Los saludamos en el nombre de Jesús para compartir con ustedes el TCD del día de hoy, martes 4 de agosto. Nos toca el tema titulado como instrumentos de justicia, que está en Romanos capítulo 6 del 12 al 23. Vamos a comenzar orando, hermanos. Amado Rey, gracias por este tiempo. Gracias por permitirnos compartir tu palabra. Gracias por tu bondad. Háblanos en este día, porque necesitamos oír tu voz, Señor, para guiar nuestros caminos, nuestros pasos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces vamos a comenzar con este tema leyendo el verso 12 y 13. Dice la palabra de Dios: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus apetitos, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaros vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Nosotros en este tiempo tenemos que reflexionar mucho acerca de lo que nos dice la palabra del Señor, que nosotros no debemos dejarnos dominar por el pecado, ¿no? Y hemos pasado de muerte a vida, ¿no? Y el pecado ha perdido todos los derechos legales sobre nosotros, ¿no? Gracias a la muerte de Jesús en la cruz por cada uno de nosotros, ¿no? Y también nos dice la palabra que nuestros cuerpos ya no obedecen al pecado, ¿no? Por lo tanto, ya no son instrumentos del pecado, sino son instrumentos de justicia, ¿no? Nosotros somos soldados de Jesucristo y solo obedecemos las órdenes de ¿quién? De nuestro Dios, ¿no? Qué bonito y qué importante es poder reflexionar, entregar nuestros sueños, nuestros anhelos, nuestra vida misma, ¿no? Todo nuestro ser, nuestros pensamientos, el hecho que tú te levantes, hacia dónde te dirigen tus pensamientos, es a Dios, los planes, ¿no? Todos los anhelos que tú tienes, tu carrera, tu familia, entregarla al servicio de Dios, porque ahora tenemos un nuevo amo que es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Continuando con la palabra, leemos el verso 14 y 15. Dice: el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ninguna manera. Acá hay que diferenciar dos cosas, hermanos: la ley y la gracia. En primer lugar, la gracia no es una licencia para seguir pecando. Amén. Y también hay que tener en claro que la ley tuvo un propósito, y su propósito fue servir para que nos diéramos cuenta nuestra condición de pecadores. Pero Cristo ha terminado con ese régimen de la ley. ¿Para qué? Para introducirnos en la gracia. Vivir bajo la ley es vivir bajo un régimen de opresión que nos manda sin ayudar y nos amenaza sin dar fuerzas. Vivir bajo la ley es querer cumplir al pie de la letra las cosas. Pero saben que, hermanos, es una carga pesada que no se puede llevar. En cambio, por otra parte, vivir bajo la gracia, ¿qué significa? Significa una atmósfera de confianza, una atmósfera de libertad, de tener la dirección y el apoyo de Dios mediante el poder del Espíritu Santo. Entonces, el régimen de la gracia, ¿qué es? Un régimen de libertad. Y hay que diferenciar. Es un régimen de libertad, pero no es un régimen de libertinaje. Por eso Pablo hace esta pregunta, ¿no? Que dice: ¿pecaremos? ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Y el mismo Pablo responde: de ninguna manera. No podemos tomar la gracia como una licencia para pecar. No podemos decir, como estamos bajo la gracia, pecamos hoy,
nos arrepentimos mañana. No, hermanos. Eso significa tener en poco la sangre de Jesucristo. Porque por gracia somos salvos. Por gracia hemos obtenido esa libertad en Cristo Jesús. Entonces tenemos que apreciar ese valor infinito que nosotros no hubiésemos podido cumplirlo con nuestro propio esfuerzo. Entonces, la respuesta es bien clara, según lo que nos indica Pablo, ¿no? Y continúa la palabra de Dios en el verso 16. Y dice la palabra: ¿no saben que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerlo, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea el pecado para muerte, o sea la obediencia para justicia. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina que os transmitieron. Entonces aquí es una pregunta, ¿no? ¿A quién van a obedecer? ¿Al pecado o a Dios? ¿A quién van a estar sujetos? ¿A lo que dicte tus pasiones, tus deseos, a los apetitos de la carne? ¿O vas a obedecer a la justicia de Dios? Y esto me hace recordar a Josué, cuando se paró frente al pueblo de Israel y dijo, ¿no? Si mal os parece servir a Jehová, escojan hoy a quién van a servir. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y esta misma pregunta nos hace el Señor el día de hoy. ¿A quién quieren servir? ¿Quieren seguir siendo esclavos de vuestro amo el pecado? Y el mismo Pablo dice, ¿no? Pero déjenme decir que si ustedes sirven a ese amo, su fin es la muerte. En cambio, si ustedes sirven a Dios Todopoderoso, ¿cuál es el fin? Primero es vivir en justicia y el fin es la vida eterna. Dios es un caballero. Nos da el libre albedrío para que nosotros escojamos o la justicia o el pecado. Amén. Y entender que también ancho es el camino que te lleva a la muerte, pero angosto el camino que te lleva a la vida. Dios nos pone de testigos los cielos y la tierra para que escojamos entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición, para que vivas tú y tu descendencia. Jesús murió en esa cruz por nosotros. Y gracias a esa muerte en la cruz pasamos de muerte a vida. Y hacia una vida aún en la eternidad para reinar con nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y seguimos. En el verso 18 dice, y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la impureza y a la iniquidad. Así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Cuando erais esclavos del pecado, erais libres con respecto a la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Pero ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuánto nos hemos puesto a pensar de que Dios nos sacó del hoyo, ¿no?
nos sacó del hoyo profundo, nos hizo rejuvenecer como el águila, ¿no? Y de lo que estábamos en ese yugo de esclavitud del pecado, ahora hemos entrado al servicio de la justicia del Señor, ¿no? Y anteriormente aún nos avergonzamos de dónde nos sacó Dios, ¿no? De dónde nos sacó Dios hace 20 años, ¿no? ¿De dónde nos sacó el Señor, no? Nos sacó de la impureza, de la iniquidad, del lodo, ¿no? Pero ahora hemos sido rescatados, hemos sido liberados del pecado y ahora somos siervos de Dios y tenemos como ese fruto la santificación, ¿no? La santificación, qué precioso es que nosotros podemos entender que el que comenzó la buena obra la seguirá perfeccionando hasta el día de Jesucristo. Porque nosotros entendemos que también el Señor nos manda a santificarnos, santificaos porque yo haré maravillas entre vosotros, porque dice, sin santidad nadie podrá ver a Dios. Amados hermanos, todos los días tenemos tentaciones, todos los días las tentaciones están allí, porque Satanás ha venido a robar, a matar y a destruir, pero no olvidemos el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Y nosotros tenemos que entender, como decía el apóstol Pablo, ¿no? Mas con Cristo me siento crucificado, mas ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe y el amor de Cristo Jesús, que me amó y dio su vida por mí. ¿Por qué no cedo a la tentación? ¿Por qué no cedo al pecado? Porque fue tan grande ese sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario que llena todo mi ser. Jesús me salvó, me rescató de una muerte a vida y no podemos nosotros seguir en la inmundicia, en el pecado, practicar el pecado, ¿no? Si bien es cierto, Ángel decía, ¿no?, que nos dio una libertad, ¿no?, pero no un libertinaje. Dios te dice en este tiempo, todo te es lícito, pero no todo te conviene. Y qué precioso que en este proceso de santificación tenemos al Espíritu Santo, que nos convence de todo pecado, que nos convence cuando nos vamos a equivocar, ¿no? Cuando vamos a tomar una decisión que de repente no es la voluntad de Dios, ¿no? El Espíritu Santo está allí, amados hermanos, nos convence de pecado, de juicio y de justicia, ¿no? Y qué precioso en este tiempo que nosotros que entendemos todas estas verdades, ¿no?, que están escritas en la palabra del Señor, ahora testificamos de Cristo, de las cosas que Él hizo por nosotros. Y aquí dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, ¿no? Ahora que estamos en tiempos de pandemia, en tiempos tan difíciles que podemos ver que muchísima gente está muriendo, ¿no? Y podemos decir, ¿no?, para el cristiano, aún el vivir es Cristo, el morir es ganancia, ¿no? Porque sabemos que terminamos en un ataúd, pero iniciamos una vida hacia una eternidad con Cristo. ¿Qué podemos nosotros tener en este tiempo? La fe, la esperanza, puestos los ojos en Jesús, el autor, el consumador de la fe. Lo bonito, lo tremendo, lo extraordinario es que nosotros sabemos que vamos a estar bien, sea que estemos aquí y sea que estemos allá, vamos a estar bien. Y esa paz del Señor que sobrepasa todo entendimiento tiene que guardar nuestros corazones en este tiempo en Cristo Jesús. Amén. Vamos a orar, hermanos. Gracias, Padre, porque somos hijos tuyos y ya no somos más esclavos del pecado. Tú nos libertaste por medio de tu Hijo Jesucristo y ahora somos instrumentos de justicia para la gloria de Dios. Somos vasos de honra, somos hijos tuyos y embajadores del reino de Dios, que proclamamos la verdad, las buenas noticias, para que la gente se salve, Señor. En este día te entregamos nuestra vida
Te entregamos todo lo que somos, Señor, para darte gloria y honra. Ayúdanos a compartir las buenas nuevas. Ayúdanos a dar fuerzas al cansado. Ayúdanos a darle tu palabra al necesitado. Gracias, bendito Rey. Te entregamos nuestra vida, nuestro ser, para gloria y honra tuya. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.